Estaba organizando el funeral de mi esposo cuando mi hija me acusó de esconder dinero. Semanas después, la encontré durmiendo en el coche, compartiendo comida con los perros. Le tomé la mano. Entonces me susurró algo que lo cambió todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Sonia, tengo 60 años y nunca pensé que el día antes del funeral de mi esposo tendría que defender mi honor ante mi propia hija. La funeraria olía a lirios blancos y desinfectante, una combinación que ahora asocio para siempre con la traición. Estaba revisando los últimos detalles del servicio de Roberto, cuando Ivette entró como una tormenta, sus tacones resonando contra el mármol pulido del vestíbulo principal. Necesitamos hablar, ahora. Su voz cortó el aire como una navaja, y cuando levanté la vista del catálogo de flores, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era dolor por la muerte de su padre, era furia pura dirigida hacia mí. El director de la funeraria, el señor Martínez, carraspeó incómodo y murmuró algo sobre darnos privacidad. Lo vi alejarse rápidamente, sus zapatos susurrando contra el suelo como si escapara de una pelea familiar que ya podía sentir en el aire. «¿Qué pasa, Ivette?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que lo que vendría no sería nada bueno. Había algo en la forma en que apretaba los puños, en cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Dónde está el dinero, mamá?». La pregunta salió como una bofetada. Los $28,000 que desaparecieron de la cuenta conjunta hace 3 semanas. Mi corazón se detuvo. «¿De qué estás hablando? No finjas demencia conmigo». Ivette se acercó y pude oler su perfume mezclado con algo más amargo. Desesperación. Revisé todos los estados de cuenta de papá. Fui al banco. El dinero simplemente se esfumó, y tú eres la única otra persona con acceso a esa cuenta. Las palabras me golpearon como piedras. Roberto había muerto de un infarto fulminante hace apenas 4 días, y aquí estaba mi hija, acusándome de robar dinero de su padre muerto. Ivette, yo nunca. ¡Mentirosa! Su grito resonó en la habitación vacía y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que has estado haciendo todos estos años? No sé de qué dinero hablas. Mi voz sonaba pequeña, quebrada, incluso para mí misma. Tu padre manejaba todas las finanzas. Yo apenas sabía lo que teníamos en el banco. Ivette soltó una risa cruel que no reconocí. Esta no era mi hija, la niña que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas, que me dibujaba corazones en las tarjetas del Día de las Madres. Esta era una extraña con los mismos ojos verdes de Roberto, pero llenos de un veneno que no sabía de dónde venía. Claro, la esposa inocente que no sabe nada. Se cruzó de brazos. ¿Sabes qué? Si no aparece ese dinero antes del funeral mañana, voy a hacer que todos sepan exactamente qué clase de persona eres. ¿Qué clase de persona crees que soy? Las palabras salieron como un susurro, pero cargadas de una tristeza tan profunda que sentí como si me estuviera ahogando en ella. Una ladrona, una mentirosa, alguien que se aprovecha de su propia familia. Cada palabra fue como un clavo clavándose en mi corazón. Papá confiaba en ti y tú le robaste su dinero en sus últimas semanas de vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de una confusión tan absoluta que me sentía como si estuviera perdiendo la cordura. Ivette, por favor, tienes que creerme. Yo nunca tocaría el dinero de tu padre. Ni siquiera sabía que faltaba algo. Entonces, ¿dónde está? Su voz se quebró ligeramente, y por un momento vi un destello de la niña que solía ser. ¿Dónde están los $28,000 que él había ahorrado para nuestro futuro? No lo sé. Era la verdad más honesta que había dicho en mi vida, pero sonaba hueca incluso para mí. Ivette, acabamos de perder a tu padre. No podemos... No, me cortó con una firmeza que me asustó. No vamos a fingir que somos una familia feliz en su funeral, no después de esto. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí una última vez. Lo que vi en su rostro me perseguirá para siempre. Desprecio puro, como si fuera algo repugnante que había encontrado en la suela de su zapato.
Tienes hasta mañana por la mañana para decidir si vas a confesar o si voy a tener que contarle a toda la familia lo que realmente eres. La puerta se cerró con un sonido suave que resonó como un disparo en el silencio que siguió. Me quedé allí, entre las flores destinadas al ataúd de mi esposo, sintiendo como si acabara de enterrar algo más que a Roberto. Había enterrado la relación con mi hija, y ni siquiera sabía por qué. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama vacía, mirando el techo y tratando de entender cómo había llegado a este momento, una pregunta me atormentaba más que todas las demás. ¿Qué había pasado con mi Ivette para que me mirara con tanto odio? No sabía entonces que al día siguiente, mientras bajaban el ataúd de Roberto a la tierra, también estaría enterrando la última ilusión que tenía sobre mi familia. El funeral fue una pesadilla de susurros y miradas de reojo. Ivette cumplió su promesa de manera sutil, pero devastadora. No gritó mi supuesta traición desde el púlpito, pero sus comentarios envenenosos se filtraron entre los familiares como humo tóxico. La escuché murmurar a mi cuñada Elena: «Es increíble cómo algunas personas cambian cuando hay dinero de por medio». Y luego, cuando mi hermana Rosa me abrazó para darme el pésame, Ivette agregó lo suficientemente alto para que otros escucharan: «Papá siempre fue muy generoso. Lástima que no todos en la familia compartían esos valores». Cada palabra era una puñalada envuelta en terciopelo negro. Después del funeral, mientras la gente se dispersaba hacia sus coches, Ivette se acercó a mí una última vez. Esta vez no había furia en sus ojos, solo una frialdad que me resultaba más aterradora que su ira. «Espero que hayas disfrutado tu último día como la viuda respetable», me dijo en voz baja, ajustándose los guantes negros, «porque desde ahora todos van a saber quién eres realmente». Ese fue el último día que vi a mi hija durante 5 semanas completas. Al principio, pensé que solo necesitaba tiempo para procesar su dolor. Roberto había sido el centro de su mundo de una manera que yo nunca había logrado ser. Traté de llamarla, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. Envié mensajes de texto que quedaban sin respuesta. Hasta conduje hasta su apartamento 3 veces, pero nunca estaba allí, o simplemente no me abría la puerta. La soledad se volvió mi compañera constante. Los días se arrastraban como melaza espesa, cada uno igual al anterior. Me despertaba en una casa que de repente se sentía demasiado grande, desayunaba sola y pasaba las horas tratando de entender dónde había salido todo mal. ¿Había sido realmente una madre tan terrible? ¿Había hecho algo para merecer este abandono cuando más necesitaba apoyo? Las pocas veces que los familiares me llamaban, sus voces sonaban tensas, cautelosas. Rosa mencionó que Ivette le había contado cosas preocupantes sobre nuestra situación financiera. Elena me preguntó directamente si necesitaba ayuda para poner en orden los asuntos de Roberto. Cada conversación me hacía sentir como si estuviera defendiéndome de crímenes que no había cometido. Fue un martes por la tarde, mientras regresaba del supermercado, que la vi. Estaba en el estacionamiento de un centro comercial abandonado, cerca del distrito industrial, donde nadie va después del atardecer. Su Honda Civic azul, el mismo que Roberto le había regalado para su 25º cumpleaños, estaba estacionado bajo una farola parpadeante. Pero no fue el coche lo que me hizo frenar en seco y dar la vuelta. Fue verla a ella. Ivette estaba sentada en el capó del coche, compartiendo lo que parecía ser medio sándwich con 2 perros callejeros. Estaba más delgada, mucho más delgada, y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente peinado, colgaba en mechones grasosos alrededor de su rostro. Llevaba la misma ropa que había usado en el funeral 5 semanas atrás, pero ahora estaba arrugada y manchada. Mi corazón se detuvo. Mi hija, mi niña, estaba viviendo en su coche. Aparqué a cierta distancia y la observé durante varios minutos, tratando de procesar lo que veía. Uno de los perros, un mestizo marrón con una pata lastimada, se acurrucó contra sus piernas mientras ella le acariciaba la cabeza. Vi cómo dividía cuidadosamente su comida, dándole a los animales porciones más grandes que las que se quedaba para sí misma. Esta no era la mujer furiosa que me había acusado de robar. Esta era alguien quebrado, alguien que había perdido todo, incluyendo su hogar.
Cuando finalmente bajé del coche y caminé hacia ella, Yvette levantó la vista. Por un momento, sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido alivio, pero rápidamente se endureció de nuevo. «¿Qué haces aquí?» Su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado con nadie en días. «Yvette». Mi voz se quebró al ver las ojeras profundas bajo sus ojos, la forma en que su ropa colgaba suelta en su cuerpo. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?» «No es asunto tuyo», pero no había convicción en sus palabras. Parecía más cansada que enojada. Me acerqué lentamente, como si fuera un animal herido que podría huir en cualquier momento. «¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí?» «Desde que me echaron del apartamento». Las palabras salieron en un susurro apenas audible. No podía pagar el alquiler después de que él murió. «¿Por qué no me llamaste?» La pregunta salió cargada de dolor. «Yvette, soy tu madre. Sin importar lo que creas que hice, nunca te habría dejado pasar por esto sola». Algo se rompió en su expresión entonces. Vi a la niña pequeña que solía venir corriendo a mí cuando se lastimaba, que me buscaba cuando tenía pesadillas. Pero también vi algo más. Miedo. Un miedo profundo y antiguo que no entendía. Extendí mi mano hacia ella, ofreciéndole ayuda para bajar del capó del coche. Durante un momento terrible, pensé que la rechazaría. Pero entonces, lentamente, puso su mano fría y temblorosa en la mía. Fue en ese momento, mientras nuestras manos se tocaban por primera vez en semanas, que Yvette se inclinó hacia mí y susurró algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y mi familia. «Él me dijo que tú sabías». Las 4 palabras que Yvette susurró me golpearon como un puño en el estómago. «Él me dijo que tú sabías». Me quedé inmóvil, con su mano fría aún en la mía, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El aire nocturno se sentía denso, cargado de una electricidad extraña que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. ¿Qué sabía? Mi voz salió como un graznido. «Yvette, no entiendo de qué estás hablando». Ella retiró su mano rápidamente, como si mi piel la quemara, y se envolvió en sus propios brazos. Los perros callejeros se habían alejado un poco, como si sintieran la tensión que se espesaba entre nosotras. «No finjas, mamá». Su voz temblaba, pero no de frío. «Papá me dijo que tú sabías lo que él hacía, que estabas de acuerdo, que por eso nunca me defendiste». El mundo se inclinó bajo mis pies. «¿Defenderte? ¿Defenderte de qué?» Yvette me miró con una expresión que mezcla desprecio y algo más profundo. Una tristeza tan antigua que parecía haberse asentado en sus huesos. «De él, mamá. De lo que me hacía cuando tú no estabas, o cuando fingías no estar». «Yvette, no sé de qué estás hablando». Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, algo frío y nauseabundo comenzó a formarse en mi estómago. Fragmentos de recuerdos, momentos que había descartado, conversaciones a medias que había olvidado. «¿De verdad no sabes?» Yvette se bajó del capó del coche y se acercó a mí, sus ojos escrutando mi rostro en la luz parpadeante de la farola. «¿O simplemente no querías saber? Te juro por la memoria de tu padre que no sé de qué me estás hablando». Las palabras salieron desesperadas, pero Yvette se encogió cuando mencioné a Roberto como si el nombre fuera una bofetada. «No jures por él», susurró. «Por favor, no hagas eso». Algo en su tono, en la forma en que sus hombros se curvaron hacia adentro, me hizo retroceder mentalmente años atrás. Comencé a recordar cosas pequeñas. Cómo Yvette había dejado de sentarse en el regazo de Roberto cuando tenía alrededor de 12 años. Cómo siempre encontraba excusas para no quedarse sola con él. Cómo había insistido en poner un seguro en la puerta de su habitación cuando cumplió 13 años, y yo había pensado que era solo una fase adolescente de privacidad. «Yvette», mi voz se quebró. «¿Tu padre te lastimó?» Ella cerró los ojos con fuerza, como si las palabras fueran físicamente dolorosas. «Él me dijo que habían hablado de eso, que tú sabías que yo era especial para él, que era nuestro secreto familiar y que si yo alguna vez decía algo, tú me odiarías por destruir nuestra familia». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas.
Oh, Dios mío, oh, mi niña, yo nunca, nunca supe nada. ¿De verdad? Sus ojos se abrieron, y por primera vez en semanas vi un destello de esperanza desesperada en ellos. ¿De verdad no sabías? Nunca. Te lo juro por mi vida, por mi alma, nunca supe que él te estaba lastimando. Me acerqué a ella con cuidado, como si fuera una planta frágil que podría romperse con el movimiento equivocado. Yvette, si hubiera sabido, lo habría matado con mis propias manos. Algo se quebró en su expresión entonces, y comenzó a llorar. No era el llanto elegante de las películas, sino algo feo y desesperado que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Sus rodillas se doblaron y se dejó caer al asfalto sucio del estacionamiento. Me arrodillé junto a ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí. ¿Por cuánto tiempo?, susurré. Desde que tenía 11 años, salió entre sollozos. Hasta que me fui a la universidad. 8 años, mamá. 8 años esperando que te dieras cuenta, que me preguntaras por qué estaba tan triste todo el tiempo, por qué dejé de comer, por qué mis notas bajaron. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en mi corazón. Recordé esos años con una claridad horrible ahora. Había notado que Yvette estaba más callada, más retraída, pero Roberto siempre tenía explicaciones. Es la adolescencia, me decía. Las niñas se vuelven difíciles a esa edad. Necesita disciplina, no mimosas. Él me convenció de que tú lo sabías, pero que elegías ignorarlo, continuó Yvette, su voz ahogada por las lágrimas. Me dijo que las madres siempre saben, pero que a veces tienen que hacer sacrificios para mantener unida a la familia. Que si yo hablaba, tú me culparías por destruir nuestro hogar. Nunca, dije con una fiereza que me sorprendió. Nunca te habría culpado. Eres mi hija, eres mi mundo. Yvette levantó la vista hacia mí, sus ojos rojos e hinchados. Entonces, ¿por qué nunca me protegiste? La pregunta me atravesó como una espada. Porque no sabía que necesitabas protección, porque fui una idiota ciega que confió en el hombre equivocado, porque fallé como madre de la manera más horrible posible. Nos quedamos allí en silencio durante lo que parecieron horas, rodeadas por el zumbido de la farola defectuosa y el ruido distante del tráfico nocturno. Finalmente, Yvette habló de nuevo, su voz pequeña y quebrada. «Los $28,000, dijo. No los robé para hacerte daño». «¿Qué pasó con el dinero, Yvette?» Ella se limpió la nariz con la manga de su suéter sucio. Era para terapia, para un psicólogo especializado en trauma. Había estado ahorrando durante años, pero no era suficiente. Cuando papá murió, pensé que tal vez podría usar parte de sus ahorros para finalmente conseguir la ayuda que necesitaba. Mi corazón se partió completamente. ¿Por eso me acusaste de haberlo robado? Pensé que si admitía que lo había tomado, preguntarías por qué necesitaba tanto dinero para terapia. Y entonces tendría que explicártelo todo, y estaba segura de que me odiarías por esperar tanto tiempo para decírtelo. «Oh, mi amor», susurré, «mi pobre niña». Pero después, cuando vi cómo me mirabas en el funeral, cuando vi la confusión real en tus ojos, comencé a preguntarme si tal vez él había mentido sobre eso también. Me acerqué un poco más, y esta vez Yvette no se alejó. Mintió sobre todo, cariño. Te manipuló y me manipuló a mí también. Nos mantuvo separadas para que no pudiéramos descubrir la verdad. Yvette asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas muy complejo finalmente comenzaran a encajar. Siempre me preguntaba por qué eras tan distante conmigo, por qué nunca parecías quererme tanto como a él. Porque él se aseguró de que así fuera. Realicé con horror creciente. Dios mío, Yvette, ¿cuántas otras cosas me dijo sobre ti que no eran ciertas? Nos miramos en la luz parpadeante, madre e hija, finalmente comenzando a ver la verdad que había estado enterrada bajo años de mentiras cuidadosamente construidas. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Si Roberto había mentido sobre esto, ¿qué otras verdades había escondido en las sombras de nuestro matrimonio? Esa noche llevé a Yvette a casa. No fue fácil convencerla.
Se resistió al principio, insistiendo en que podía seguir viviendo en su coche, que no quería ser una carga. Pero cuando le dije que yo era quien necesitaba que estuviera allí, que no podía soportar estar sola en esa casa otra noche más, finalmente accedió. La ayudé a llevar sus pocas pertenencias desde el Honda hasta la habitación de huéspedes. Todo lo que tenía cabía en 2 bolsas de plástico y una maleta pequeña. Ver la vida de mi hija reducida a tan poco me partía el corazón de maneras que no sabía que eran posibles. Mientras ella se duchaba, me senté en la cocina con una taza de té que se enfrió sin tocar, tratando de procesar todo lo que había descubierto. ¿Cómo había estado tan ciega? ¿Cómo había vivido en la misma casa que un monstruo durante 27 años sin darme cuenta? Cuando Yvette bajó, con el cabello limpio y usando una de mis batas viejas, parecía más joven, más frágil. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos desayunado juntas miles de veces cuando era niña. «Mamá», dijo suavemente, «hay cosas que necesitas saber, sobre cómo él nos manipuló a las 2. Asentí, preparándome para lo que pudiera venir. Dime todo. Yvette respiró profundo antes de comenzar. ¿Recuerdas cuando tenía 14 años y comenzaste a trabajar esos turnos extra en el hospital los fines de semana? Sí, dije lentamente. Necesitábamos el dinero extra para tu universidad. Tu padre me animó a tomar esas horas. Él me dijo que habías pedido trabajar más porque no soportabas estar en casa conmigo. Su voz era apenas un susurro. Dijo que le habías confesado que yo te recordaba demasiado a tu hermana fallecida y que eso te ponía triste. El té se me revolvió en el estómago. Mi hermana menor había muerto en un accidente automovilístico cuando Yvette tenía 13 años, y era cierto que a veces veía un parecido entre ellas. Pero nunca había dicho nada parecido a lo que Roberto le había contado a nuestra hija. Eso es mentira, dije firmemente. Trabajé esas horas extra porque tu padre me dijo que necesitábamos el dinero para tu futuro. Nunca dije nada sobre que me recordaras a tu tía Carmen. Yvette asintió, pero pude ver que parte de ella todavía luchaba por creer completamente. Él tenía una manera de hacer que las mentiras sonaran tan convincentes. Siempre tenía detalles específicos, cosas que parecían demasiado complicadas para ser inventadas. ¿Qué más te dijo sobre mí? Que habías tenido una aventura cuando yo era pequeña. Las palabras salieron rápido, como si doliera decirlas. Dijo que por eso eras tan fría conmigo a veces, porque me veías como la razón por la que no podías irte con tu amante. La acusación me dejó sin aliento. Yvette, nunca tuve una aventura. Nunca. Tu padre era la única persona con la que había estado desde que nos casamos. Lo sé ahora, dijo rápidamente. Pero durante años creí que era verdad. Explicaba por qué a veces parecías tan triste, por qué no me abrazabas tanto como yo quería. Comencé a entender la diabólica genialidad de la manipulación de Roberto. Había tomado mis inseguridades naturales como madre primeriza, mis momentos de cansancio o tristeza normales, y los había retorcido en una narrativa que pintaba un cuadro de una madre resentida y distante. ¿Y a mí qué me decía sobre ti?, pregunté, aunque parte de mí ya comenzaba a recordar. ¿Qué te decía que justificara por qué yo era tan problemática? Cerré los ojos, y los recuerdos comenzaron a fluir como agua sucia de una represa rota. Me decía que estabas atravesando una fase difícil, que eras manipuladora y dramática, como todas las adolescentes. Cuando tus notas bajaron, me dijo que era porque eras perezosa y que necesitabas disciplina más estricta, no compasión. ¿Y cuando dejé de comer? Dijo que estabas siendo vanidosa, obsesionada con tu apariencia. Me convenció de que si le prestaba demasiada atención a tu drama adolescente, solo empeoraría las cosas. Yvette asintió amargamente. Y cuando traté de decirte indirectamente lo que estaba pasando, él siempre estaba allí para interceptar. Terminé por ella, recordando con horror creciente. Siempre tenía una explicación de por qué estabas actuando o buscando atención. Nos quedamos en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de la manipulación. Roberto había sido como un maestro titiritero,
tirando de nuestros hilos emocionales para mantenernos separadas y vulnerables. «Mamá», Yvette dijo finalmente, «¿recuerdas cuando tenía 16 años y traté de irme de casa?» Sí, lo recordaba. Había encontrado a Yvette empacando una maleta a las 2 de la mañana, llorando histéricamente. Cuando le pregunté qué pasaba, solo siguió repitiendo que tenía que irse, que no podía quedarse más tiempo. «Tu padre me dijo que habías estado experimentando con drogas», recordé con náusea creciente. «Dijo que los adolescentes a veces tienen episodios psicóticos por usar sustancias y que lo mejor era ser firme contigo». «No había drogas», susurró Yvette. «Esa noche él había sido especialmente cruel. Me había amenazado con lastimarte si yo alguna vez le contaba a alguien. Estaba tan asustada que pensé que la única manera de protegerte era irme». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Y yo te forcé a quedarte. Dios mío, Yvette, te forcé a quedarte con tu abusador». «No sabías», dijo rápidamente. «Él se aseguró de que no supieras. Pero debería haber sabido. Soy tu madre. Se suponía que debía protegerte». Yvette se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. Era la primera vez que me tocaba voluntariamente desde que era una niña pequeña. «Él era muy bueno en esto, mamá. Había perfeccionado su sistema durante años antes de que yo naciera. ¿Recuerdas a la sobrina de la señora Henderson, aquella niña que solía venir a visitarnos cuando yo era pequeña?» Recordé vagamente a una niña tímida que había dejado de venir abruptamente. «María, ¿qué pasa con ella?» La encontré en Facebook hace unos años. Me contactó después de ver una foto nuestra en línea. La voz de Yvette se volvió más tensa. Ella también. Cuando era pequeña, cuando se quedaba con nosotros los fines de semana, el horror se extendió por mi pecho como hielo. ¿Cuántas? No lo sé, pero sospecho que hubo otras. Él tenía una manera de identificar a las niñas vulnerables, las que no tenían a nadie que las creyera realmente. Me levanté bruscamente de la mesa, mi estómago revuelto. Corrí al baño y vomité hasta que no quedó nada. Cuando regresé, Yvette me estaba esperando con un vaso de agua. «Los $28,000, dije, mi voz ronca. «Dijiste que era para terapia. Encontré un especialista en trauma en la ciudad. Cuesta $250 por sesión y me dijo que necesitaría al menos 6 meses de tratamiento intensivo para comenzar a procesar todo. Había estado ahorrando durante 3 años, pero solo tenía $15,000. ¿Por qué no me pediste ayuda?» Yvette me miró con una tristeza infinita. «Porque durante 25 años creí que tú sabías lo que me estaba pasando y habías elegido no hacer nada. ¿Cómo le pides ayuda a alguien que crees que es cómplice de tu abuso?» Esa noche, mientras yacía despierta escuchando los suaves sonidos de Yvette moviéndose en la habitación de al lado, supe que mi vida se había dividido permanentemente en 2 partes, antes de saber la verdad y después. Pero también sabía que aunque Roberto había muerto, su legado de mentiras y manipulación seguía vivo entre nosotras. Era hora de enterrar al monstruo de una vez por todas. A la mañana siguiente, Yvette me encontró en el estudio de Roberto. Había estado allí desde las 5 de la madrugada, cuando el insomnio finalmente me venció. Si iba a entender completamente cómo había sido tan ciega durante tanto tiempo, necesitaba buscar en el lugar donde Roberto guardaba sus secretos más íntimos. «¿Qué estás haciendo?» Yvette se quedó parada en el umbral, observando los cajones abiertos y los papeles esparcidos por toda la superficie del escritorio. «Buscando respuestas», dije sin levantar la vista del archivo que tenía en las manos. «Si tu padre nos mintió sobre algo tan fundamental, necesito saber qué más escondía». Yvette se acercó lentamente y se sentó en la silla frente al escritorio. «¿Has encontrado algo?» «Demasiado». Levanté una pila de documentos bancarios. Tu padre tenía 3 cuentas diferentes que yo desconocía. Una en el Banco del Centro, otra en una institución de crédito en el lado este de la ciudad y una tercera que aparentemente cerró hace 6 meses. Los ojos de Yvette se ensancharon. ¿Cuánto dinero había en esas cuentas? En total, alrededor de $160,000. La cifra me había dejado sin aliento cuando la calculé por primera vez. Todo este tiempo me hizo creer que estábamos viviendo mes a mes,
que cada gasto extra era un sacrificio. ¿Para qué usaba todo ese dinero? Coloqué otro conjunto de papeles frente a ella. Viajes que nunca mencionó. Hoteles en ciudades, donde supuestamente tenía conferencias de trabajo, pero que duraban mucho más tiempo del que me decía. Yvette estudió los recibos con el ceño fruncido. Este dice 5 noches en Atlanta, pero a mí me dijo que solo estaría fuera por 2 días. Y este es de un fin de semana en New Orleans, cuando se suponía que estaba visitando a su hermano en Texas. Sentí una náusea familiar subiendo por mi garganta. Yvette, creo que había otras mujeres también. No era solo el dinero secreto o los viajes misteriosos. Encontré recibos de restaurantes caros para 2 personas, cargos de florerías con direcciones que no reconocía, y lo más inquietante de todo, una serie de pagos mensuales a una empresa llamada Servicios de Consultoría Privada, que, después de una búsqueda rápida en Internet, resultó ser un bufete de abogados especializado en casos de acoso sexual. «¿Mamá?», Yvette dijo en voz baja, sosteniendo una carpeta que había encontrado en el cajón inferior. «Necesitas ver esto». La carpeta contenía copias de cartas que Roberto nunca había enviado, o al menos que yo nunca había visto. Estaban fechadas a lo largo de varios años y dirigidas a diferentes personas. Mientras las leía, sentí como si estuviera descubriendo a un extraño completo. Una carta dirigida a mi hermana Rosa describía preocupaciones fabricadas sobre mi salud mental. «Estoy muy preocupado por Sonia. Ha estado actuando de manera errática últimamente, olvidando conversaciones que hemos tenido, inventando cosas que nunca pasaron. Me pregunto si debería buscar ayuda profesional para ella». Otra, dirigida al director de la escuela de Yvette cuando ella tenía 14 años, pintaba un cuadro de una madre negligente. «Mi esposa ha estado trabajando turnos muy largos últimamente y me temo que Yvette no está recibiendo la atención que necesita en casa. Si nota algún cambio en su comportamiento o rendimiento académico, por favor no dude en contactarme directamente». «Estaba construyendo un caso contra ti», Yvette murmuró, leyendo por encima de mi hombro, «creando una narrativa donde tú eras una madre inestable y negligente». «¿Pero por qué?». Mi voz sonaba hueca incluso para mí misma. «¿Qué ganaba con eso?». «Control», dijo Yvette simplemente. «Si todos creían que tú no eras confiable, que tenías problemas mentales, entonces él se convertía en la única fuente de verdad sobre nuestra familia». Continué leyendo y encontré algo aún más perturbador. Una carta dirigida a un psicólogo infantil, fechada cuando Yvette tenía 15 años. «Dr. Matthews, como discutimos en nuestra consulta telefónica, estoy muy preocupado por el comportamiento de mi hija. Ha comenzado a inventar historias fantásticas sobre situaciones inapropiadas en casa. Mi esposa y yo creemos que esto podría ser una respuesta a algunos cambios recientes en nuestro hogar, y me preguntaba si usted podría recomendarnos estrategias para manejar estas fantasías sin validar comportamientos de búsqueda de atención». «Dios mío», susurré. «Yvette, ¿alguna vez trataste de decirle a alguien más lo que estaba pasando?». «Una vez», dijo, su voz apenas audible. «Cuando tenía 15 años, le dije a la consejera escolar, la señora Davidson. Ella me escuchó y dijo que hablaría con mis padres. ¿Y qué pasó? Nunca más tocó el tema conmigo. Cuando la busqué unas semanas después, me dijo que había hablado contigo y con papá, y que habían acordado que yo necesitaba apoyo especializado para mis problemas de conducta». Yvette se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Aparentemente, papá ya había preparado el terreno, describiendo a una niña problemática que inventaba historias para llamar la atención. La enormidad de la manipulación de Roberto me golpeó como una avalancha. No había sido simplemente un abusador oportunista. Había sido un manipulador sistemático y calculador que había pasado años construyendo una red de mentiras para protegerse y asegurar su acceso continuo a víctimas vulnerables. «Hay más», dijo Yvette, señalando hacia otra carpeta. «Encontré esto en el fondo del cajón». Esta carpeta contenía fotografías. Al principio pensé que eran solo fotos familiares normales, pero mientras las examinaba más de cerca, comencé a notar patrones inquietantes. Había docenas de fotos de Yvette tomadas sin su conocimiento, durmiendo, cambiándose de ropa,
saliendo de la ducha. Fechas en el reverso indicaban que había estado tomando estas fotos durante años. Pero no eran solo fotos de Yvette. Había imágenes similares de otras niñas y jóvenes que reconocí de nuestro vecindario y círculo social. María, la sobrina de la señora Henderson. Sara, la hija de nuestros vecinos de al lado. Incluso algunas de sus estudiantes cuando Roberto había dado clases de matemáticas en la escuela secundaria local durante algunos años. ¿Cuántas de estas niñas? No pude terminar la pregunta. No lo sé, Yvette respondió, pero su expresión sugería que temía la respuesta tanto como yo. En el fondo de la carpeta encontré algo que me hizo sentir como si alguien hubiera vaciado mi pecho de todo el aire. Una carta escrita en la letra cuidadosa de Roberto, dirigida a mí, pero nunca entregada. Mi querida Sonia, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que has descubierto mis pequeños secretos. No te molestes en actuar sorprendida o ultrajada. Ambos sabemos que siempre supiste que Yvette era especial para mí. Las madres siempre saben, incluso cuando fingen ignorancia. Te mantuve en mi vida porque eras útil, una cobertura perfecta para mis actividades reales. Pero nunca pienses que no sabía que en el fondo de tu corazón lo aprobabas. Después de todo, nunca hiciste nada para detenerme, ¿verdad? La carta continuaba por 2 páginas más, cada palabra destilada de veneno puro, diseñada para hacerme creer que yo había sido cómplice de sus crímenes. Incluso desde la tumba, Roberto estaba tratando de manipularme, de hacerme sentir culpable por su propia maldad. No es verdad, dije en voz alta, tanto para Yvette como para mí misma. Nada de lo que dice en esta carta es verdad. Lo sé, mamá. Yvette se acercó y tomó mi mano. Ahora sé que él era capaz de mentir sobre cualquier cosa. Pero mientras miraba toda la evidencia esparcida frente a nosotras, los documentos bancarios secretos, las cartas manipuladoras, las fotografías perturbadoras, me di cuenta de que Roberto había sido mucho más que un abusador. Había sido un depredador sistemático que había construido una vida entera alrededor de su capacidad para controlar y dañar a otros. Y por 26 años había compartido una cama con este monstruo sin saberlo. 6 meses después, Yvette y yo estábamos sentadas en el jardín trasero de nuestra nueva casa. La decisión de mudarnos había sido difícil pero necesaria. No podíamos sanar en el lugar donde Roberto había orquestado tanto dolor. Vendimos la casa familiar y compramos una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad, un lugar lleno de luz natural y sin ecos de nuestro pasado. ¿Cómo te sientes hoy?, le pregunté a Yvette mientras regaba las flores que habíamos plantado juntas la semana anterior. Era una pregunta que había aprendido a hacer regularmente, parte del proceso de reconstruir la comunicación que Roberto había saboteado deliberadamente durante años. Mejor, dijo, y pude ver que lo decía en serio. La doctora Chen dice que estoy progresando bien. Habíamos encontrado a la doctora Chen a través de una recomendación del Centro de Crisis para Víctimas de Abuso Sexual. Era una especialista en trauma familiar que entendía la complejidad única de nuestro caso, una madre y una hija que habían sido manipuladas y enfrentadas entre sí por el mismo abusador. Los primeros meses de terapia habían sido brutales. Había días en que Yvette no podía ni siquiera estar en la misma habitación conmigo sin experimentar ataques de pánico. Años de condicionamiento la habían entrenado para verme como una amenaza, como alguien que había elegido conscientemente no protegerla. Deshacer ese daño había requerido paciencia infinita de ambas partes. ¿Recuerdas cuando encontramos la caja fuerte?, Yvette dijo de repente. Sonreí a pesar de la gravedad del recuerdo. 3 meses después de mudarnos, mientras empacábamos las últimas cosas de la casa vieja, Yvette había notado una irregularidad en el piso del closet de Roberto. Resultó que había instalado una caja fuerte pequeña que ninguna de nosotras sabía que existía. Adentro habíamos encontrado más evidencia de sus crímenes, fotografías adicionales, diarios detallados de sus actividades e incluso grabaciones de audio que documentaban sus manipulaciones. Pero también habíamos encontrado algo más: $53,000 en efectivo.
Nunca pensé que me sentiría tan bien quemando dinero, dije, recordando el día que habíamos decidido qué hacer con el dinero manchado de sangre. No lo habíamos quemado literalmente, por supuesto. En su lugar, habíamos donado cada centavo a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso sexual infantil. Yvette había insistido en que no quería ni un dólar que hubiera venido de las actividades de Roberto. Y yo había estado completamente de acuerdo. ¿Has pensado más en lo que hablamos ayer? Yvette me preguntó, refiriéndose a una conversación que habíamos tenido sobre contactar a las otras víctimas potenciales de Roberto. Habíamos identificado a varias mujeres jóvenes de las fotografías encontradas en su estudio. Con la ayuda de la doctora Chen y un trabajador social especializado, habíamos comenzado el delicado proceso de determinar si otras familias habían sido afectadas por Roberto. He estado pensando mucho en eso, dije honestamente. Es aterrador pensar en abrir esas heridas para otras personas, pero también siento que tenemos la responsabilidad de al menos darles la opción de saber la verdad. Hasta ahora habíamos contactado a 3 familias. 2 nos habían agradecido por darles respuestas a preguntas que habían tenido durante años sobre cambios inexplicables en el comportamiento de sus hijas. La tercera nos había colgado el teléfono y no había querido saber nada más. La doctora Chen dice que no podemos salvar a todos, Yvette me recordó. Que algunas personas no están listas para enfrentar la verdad y eso no es culpa nuestra. Era una lección que ambas habíamos tenido que aprender de la manera difícil. Durante los primeros meses después de descubrir la verdad sobre Roberto, yo había estado consumida por la culpa y la necesidad de arreglar todo el daño que él había causado. Pero la terapia me había enseñado que mi responsabilidad no era deshacer décadas de trauma de otras personas, sino sanar la relación con mi propia hija. ¿Sabes qué es lo más extraño? Yvette dijo, observando una mariposa que había aterrizado en las petunias púrpura. Solía tener pesadillas casi todas las noches sobre él. Pero desde que encontramos todas esas evidencias, desde que finalmente entendí completamente lo que era, las pesadillas se detuvieron. ¿Por qué crees que es eso? Porque ya no tengo que preguntarme si estaba loca, si había imaginado cosas, si de alguna manera había sido mi culpa. Se giró hacia mí con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Y porque finalmente tengo a mi mamá de vuelta. Esas palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Habíamos perdido tanto tiempo, tantos momentos que deberíamos haber compartido como madre e hija. Roberto nos había robado más de una década de cercanía, pero estábamos decididas a no dejar que nos robara el futuro también. Hay algo que quiero decirte, dije, tomando sus manos entre las mías. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, pero que él se aseguró de que nunca dijera. Yvette esperó pacientemente, algo que había aprendido a hacer durante nuestras sesiones de terapia. Estoy orgullosa de ti, dije, sintiendo las lágrimas formarse en mis ojos. Estoy orgullosa de la mujer fuerte y valiente que te convertiste a pesar de todo lo que él te hizo. Estoy orgullosa de que sobrevivieras. Estoy orgullosa de que finalmente encontraras el valor para contarme la verdad. Y estoy orgullosa de ser tu madre. Yvette comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de liberación, del tipo que solo vienen cuando una herida antigua finalmente comienza a sanar. Yo también estoy orgullosa de ti, mamá, dijo, por no huir cuando te conté la verdad, por creerme, por elegir luchar por nuestra relación incluso cuando parecía imposible. Nos abrazamos allí en el jardín, rodeadas por las flores que habíamos plantado juntas, bajo el sol cálido de una tarde de primavera. No era el final de nuestro viaje de sanación. Sabíamos que habría más trabajo por hacer, más terapia, más conversaciones difíciles. Pero era un comienzo. Era la primera vez en más de una década que nos abrazábamos como madre e hija, sin secretos, sin mentiras, sin el fantasma de Roberto parado entre nosotras. Esa noche, mientras preparaba la cena e Yvette estudiaba para los exámenes de su nuevo programa de maestría en trabajo social, había decidido especializarse en trauma infantil, mi teléfono sonó. Era Rosa, mi hermana.
Sonia, he estado pensando en lo que me dijiste sobre Roberto, dijo sin preámbulos, y quería que supieras que hay algunas cosas que él me dijo sobre ti a lo largo de los años que ahora me doy cuenta de que probablemente eran mentiras. Era el comienzo de otro proceso de sanación, el de recuperar las relaciones familiares que Roberto había envenenado con sus manipulaciones. Pero esta vez, Yvette y yo enfrentaríamos esos desafíos juntas. Mientras colgaba el teléfono y llamaba a Yvette para cenar, me di cuenta de algo. Por primera vez en 26 años me sentía verdaderamente en paz. Roberto ya no tenía poder sobre nosotras. Sus secretos habían sido expuestos, sus mentiras desenmascaradas, su legado de dolor finalmente confrontado. Habíamos enterrado la verdad durante demasiado tiempo. Ahora, finalmente, éramos libres.